¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Seguimos con la situación en Níger. Los golpistas que tomaron el poder la semana pasada y derrocaron al presidente democráticamente elegido Mohamed Bazoum declararon este lunes que el gobierno derrocado había autorizado a Francia a llevar a cabo ataques contra la presidencia para intentar liberar a Bazoum. Los golpistas han advertido anteriormente contra los intentos extranjeros de extraerlo, afirmando que provocaría un derramamiento de sangre y el caos. De acuerdo con su política de búsqueda de medios para intervenir militarmente en Níger, Francia, con la complicidad de algunos nigerinos, celebró una reunión en el cuartel general de Guardia Nacional de Níger para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias. El Kremlin declaró este lunes que la situación en Níger era motivo de grave preocupación después de que el presidente del país fuera derrocado en un golpe de Estado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia pedía a todas las partes en Níger que mostraran moderación y que se restableciera el orden legal lo antes posible. Seguimos de muy cerca la situación en Níger, especialmente en este contexto. La semana pasada hemos estado realmente muy implicados en los asuntos africanos junto con nuestros colegas africanos y, por supuesto, lo que está ocurriendo ahí es motivo de grave preocupación y lo fue para todos los participantes en la cumbre Rusia-África. Estamos a favor de que se restablezca cuanto antes el Estado de Derecho en el país. Estamos a favor de que todas las partes actúen con moderación para evitar víctimas humanas. Después de Francia y la Unión Europea, Alemania anunció a su vez este lunes suspender su ayuda al desarrollo y su apoyo presupuestario a Níger. El anuncio se dio por parte de la portavoz del Ministerio de Desarrollo, Katharina Kuffen. Como Ministerio de Desarrollo ya suspendimos todos los pagos al gobierno de Níger la semana pasada. Esta mañana también se ha decidido suspender la cooperación bilateral para el desarrollo. Mantenemos un estrecho intercambio con el gobierno alemán y con nuestros socios para supervisar y evaluar la evolución de la situación en Níger. En cooperación militar, el jefe de Estado Mayor del Ejército argelino, Said Cengiz, ha llegado este lunes a Moscú para una visita oficial a la Federación de Rusia por invitación del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. La visita se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación entre el ejército argelino y las Fuerzas Armadas rusas y permitirá a las dos partes examinar cuestiones de interés común. El ministro argelino de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, ha recibido hoy a la ministra tanzana de Asuntos Exteriores y de Cooperación Este-Africana, Star Gomena Tax, quien efectúa una visita de trabajo a Argelia. Ambos responsables han evocado numerosas cuestiones relativas a las relaciones argelino-tanzanas en víspera de la quinta sesión de la Comisión Mixta de Cooperación, que será copresidida por Attaf y su homóloga tanzana. Y por otro lado, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, llamó a una acción colectiva y una respuesta firme a los recurrentes actos de quema del Sagrado Corán en Suecia y Dinamarca. El canciller argelino hizo estas declaraciones en un discurso pronunciado durante una reunión virtual de la Organización de Cooperación Islámica, reafirmando la firme condena de Argelia a estas violaciones a los valores de la coexistencia, precisando que dichos actos no pueden justificarse detrás de la libertad de expresión. Une preuve supplémentaire de la montée alarmante. نجدد التعبير عن إدانتنا الشديدة. Reiteramos nuestra firme condena a estos actos odiosos y vergonzosos y rechazamos tajantemente los recurrentes intentos de justificar estas lamentables violaciones bajo el pretexto de la libertad de opinión o de expresión.
El extremismo, cuando se trata de la obligación de cumplir la libertad de opinión y de expresión, es idéntico a cualquier otro extremismo que no puede servir de coartada para evitar que los delitos cometidos en su nombre sean castigados, del mismo modo que no puede ser considerado como uno de los vectores de la democracia con el que no se puede rendir cuentas. Y por otro lado, el jefe de la diplomacia argelina condenó el atentado terrorista perpetrado ayer en Pakistán que provocó al menos 54 muertos. Permítanme comenzar mi discurso con la presentación de mis sinceras condolencias a la República de Pakistán tras el atentado terrorista que sufrió y que condenamos con firmeza. Compartimos con nuestros hermanos en Pakistán su dolor y su tristeza. Y en España, una semana después de la celebración de las elecciones generales anticipadas, los líderes políticos no lograron avanzar hacia la formación de un nuevo gobierno de coalición. Ayer, el actual presidente Pedro Sánchez rechazó la propuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de celebrar una reunión hasta que el rey de España designe a un candidato a la investidura. Detalles a continuación con Kehra Mansri. El acercamiento entre las fuerzas políticas vencedoras en las elecciones del pasado 23 de julio parece lejos de lograrse en España, país que se dirige hacia un bloqueo político cuyas consecuencias pueden ser desastrosas, tanto a nivel local como regional. El presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, rechaza reconocer su derrota al detrimento del interés público, según el Partido Popular. Pedro Sánchez ha sido el primer presidente que pierde las elecciones al aspirar a la reelección y es también el primer candidato que se niega a reconocer el resultado y a reunirse con el ganador de las elecciones cuando le convoca a ello, para pensar en España y para abordar el futuro de España. En este sentido, le proponemos que rectifique. Le hacemos un llamamiento a la rectificación por parte de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Una rectificación para que, siguiendo el espíritu de la carta que le remitió ayer el presidente Feijóo, pensando en la gobernabilidad, pensando en la estabilidad, pensando en el interés general de España. El PP, que ganó las últimas legislativas, dice que Sánchez, quien rechazó la invitación de Alberto Núñez Feijóo a reunirse para evitarle a España el bloqueo y la ingobernabilidad, no habría vacilado en ponerse a disposición de los partidos independentistas. Hubiera sido de Otegi, hubiera sido de un dirigente de Esquerra, hubiera sido de un dirigente de Junts, hubiera sido de un dirigente del PNV, no hubiera tardado ni medio minuto en ponerse a disposición de ellos para abordar el futuro. En cuanto a Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista no parece preocupado por la gravedad de las amenazas que enfrenta la vida política de su país. Finalmente, Pedro Sánchez, quien creó que al retrasar una victoria arrolladora que se esperaba de la derecha es un logro, condujo al país en un atolladero cuya salida está abierta a todas las posibilidades. El embajador de la República Popular de China en Argelia, Li Jian, afirmó ayer que su país respalda plenamente el proceso onusiano de resolución del conflicto del Sáhara Occidental, respetando el principio de los derechos de los pueblos a la libre determinación. Y en Ucrania, al menos 5 personas han muerto hoy y decenas han resultado heridas en un ataque ruso contra un edificio del centro de Ucrania. Por su parte, Rusia, que denunció que las fuerzas ucranianas bombardearon el centro de Donetsk, provocando muertos y heridos, ha subrayado que intensificará los ataques contra la infraestructura militar ucraniana. Y en América Latina, el ministro argentino de Economía, Sergio Massa, ha anunciado este lunes que su país pagará una cuota de 2.700 millones de dólares en el marco de su acuerdo con el FMI, utilizando yuanes y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le permitiría preservar sus bajas reservas en dólares. Y esto ha sido el telediario para esta noche. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós. Buenas noches.